Hola estudiante, muy buenas tardes. Vamos a seguir mirando lo que es la reactancia inductiva. Entonces vamos primero a mirar que la resistencia, la reactancia y algo de impedancia. Entonces en estas resistencias tenemos que es la fuerza que se opone al paso de la corriente, ¿cierto? A través de un conductor y que está sometido a una carga de voltaje. ¿Correcto? Entonces, vamos a mirar aquí un conductor con una letra griega que, que se llama Rho. Eso se llama Rho. Y ese conductor que tiene esa resistencia, eso es una resistencia natural. Esa resistencia natural llamada Rho, eh, o sea, la resistencia de ese conductor. ¿Sí? Y está multiplicada, ese Rho está multiplicada por esa L, esa L es la distancia sobre su área, sobre su área. Ahora, si miramos nosotros aquí ya en el circuito, ya mirando un circuito, el paso de una corriente a una resistencia genera un voltaje. Ahora, en una resistencia hay oposición al paso de la corriente. Ya en la vida real, pues nosotros en la vida cotidiana vemos que un bombillo es una resistencia, hay resistencias eléctricas, los que llamamos comúnmente reverberos, bueno, y vemos las resistencias electrónicas. Listo, ahora vamos a mirar lo que es la reactancia. En la reactancia, en la reactancia, que es aquí, en esta parte, esta es la reactancia. En esa reactancia entonces decimos que la resistencia es la oposición al paso de la corriente, ¿es correcto? Es la oposición al paso de la corriente. ¿A través de qué? De un conductor en donde, en corriente alterna o en voltajes alternos. Entonces la reactancia es generada por qué? Por un circuito activo, como las bobinas o inductores, que generan una resistencia dependiendo del voltaje de la corriente alterna, o lo podemos ver, también lo podemos ver nosotros aquí en capacitancias. Mire, aquí en esta parte de las capacitancias, acá también podemos ver una reactancia. Entonces, en esa parte se llama reactancia capacitiva. Esto se llama reactancia capacitiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un capacitor. Listo. Vamos a mirar las impedancias. Entonces las impedancias es la unión entre la resistencia y la reactancia. Miremos acá, entre la resistencia y la reactancia. Formando en el plano, aquí en este plano, un eje vertical, un eje vectorial. Este eje vectorial, que lo estamos llamando Z, entonces esa Z es una impedancia. ¿Sí? O sea, la unión entre la resistencia y la reactancia, ¿sí? Sobre el eje real y sobre el eje imaginario, que es el llamado comúnmente anteriormente eje de Y. Pero esta X es la reactancia y aquí es la resistencia. Entonces, entre las dos forman ese eje diagonal se llama impedancia. Entonces, la impedancia depende mucho de la resistencia y la reactancia. Y también lo vemos aquí en circuitos. Miremos estos circuitos. Vea, lo vemos en circuitos de reactancia capacitiva, donde está una capacitancia con una resistencia. También lo vemos todos en corriente alterna. También lo vemos en un circuito de una bobina con una resistencia. O lo vemos en circuitos paralelos entre resistencia, bobinas y un capacitor. O lo vemos en un circuito en serie también con los mismos elementos. Es decir, una resistencia, un capacitor, una bobina, ya en serie.
¿correcto? Entonces, ahora vamos a mirar, a entrar de lleno entonces en lo que es la reactancia inductiva. De la reactancia inductiva, aquí miremos nosotros que la reactancia inductiva, miren, la reactancia inductiva, tenemos aquí la onda. Aquí tenemos una onda de que es la onda del voltaje inductivo, y la reactancia, y la inductancia, la corriente. Esta es la corriente inductiva, ¿sí? Están desfasados 90 grados. Están desfasados 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que esta roja, que es la corriente inductiva, está atrasada 90 grados con respecto al voltaje, ¿sí? Entonces vamos a mirar las fórmulas. Bueno, vamos a mirar las fórmulas y vamos a mirar aquí, por ejemplo, que las bobinas, antes de ver las fórmulas, vamos a mirar que tenemos las bobinas. Todo esto es corriente alterna que se dan ¿en qué? En bobinas, inductancia e inductor. Entonces, se representan con la letra L y su símbolo es los henrius, ¿sí? Ya eso ya lo hemos visto. ¿Dónde más está aplicado esto? En motores, en contactores, en transformadores y en generadores eléctricos, ¿sí? En generadores eléctricos. Vamos a mirar a recordar la fórmula, porque ya la hemos visto varias veces. Entonces vamos a recordar la fórmula. Entonces las fórmulas están dadas como reactancia, que es igual a W o a omega, ¿sí? Que está dada en radianes, ¿sí? Entonces, la omega inductiva. La reactancia, entonces, es igual a ¿qué? A 2pi por la frecuencia por la reactancia. O sea, ahí tenemos dos formulitas. Ahora, ¿qué es AXL? Que es la reactancia inductiva, la damos en ohmios, en unidades de ohmio. Y la W, que es la velocidad angular, la damos en radianes sobre segundo. Ahora, la inductancia, que la llamamos L, está dada en henrius. Y la frecuencia está dada en hertz. ¿Correcto? En hertz. Entonces, ahora miremos acá. Ya vimos que la onda se desfasa a 90 grados. Entonces, vamos a mirar aquí. Vamos a mirar acá. Vamos a mirar aquí esta parte donde tenemos el circuito. Este circuito, como a manera de ejemplo, vemos que hay una corriente alterna, una corriente inductiva y una bobina, que es una reactancia. Vemos el desfase en la onda de voltaje, perdón, estaba pensando en física, de voltaje y la corriente inductora. ¿Correcto? Entonces, vemos nosotros que la inductancia y el voltaje tienen una amplitud multiplicado por el seno de WT más o menos el ángulo. Igual para el voltaje, es una amplitud por el seno de WT más o menos el ángulo. Entonces, eso significa los desfases. Cuando vamos a aplicar, cuando nos dicen a nosotros coseno de WT, entonces al convertirlo queda como seno de WT más 90 grados, ¿cierto? Porque ese es el desfase natural, es más 90 grados. Si nosotros tenemos, por ejemplo, menos seno de WT, queda convertido en seno de WT más 180 grados. Si es menos coseno de WT, entonces
es igual al seno de WT más 270 grados. Y así va dando la onda, va dando la vuelta. Entonces vamos a mirar este ejemplo. Dice que se da un voltaje a través de una reactancia inductiva, ¿sí? Una reactancia inductiva, ya sabemos que reactancia inductiva es XL, de 100 ohmios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la expresión senoidal para la corriente? O sea, ¿cuál es esta expresión senoidal? Entonces, miremos acá, el voltaje y la corriente. Bueno, dice que primero que representar las formas o clases de ondas senoidales, ¿sí? Senoidales de voltaje y reactancia en el mismo eje. Entonces miremos acá. Si el voltaje fuera 80, esa amplitud de 80, entonces decimos que por coseno de WT, y aquí nos dijeron que más 15 grados. Entonces al convertir nosotros decimos que es 80 seno de WT más 15 grados, ¿correcto? Entonces vamos a mirar nosotros que esa corriente, ya dijimos nosotros que era el voltaje sobre la reactancia inductiva. Si lo convertimos a ley de Ohm o nos fijamos en la ley de Ohm, es lo mismo que decir resistencia, que es igual al voltaje sobre la intensidad. Ahora, la reactancia inductiva, si multiplicamos aquí, si hacemos esta conversión acá, decimos que la reactancia inductiva es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces la corriente, si nosotros vamos a buscar la corriente, es el voltaje, o sea, la corriente es igual al voltaje sobre la reactancia inductiva. Entonces miramos acá. Si el voltaje fue de 80 y la reactancia inductiva que nos dio el problema es de 100 ohmios, entonces esa corriente es igual a 0,8 amperios, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se atrasa, ¿cierto? Se atrasa la corriente. Entonces, nosotros miramos aquí, por ejemplo, obviemos esta parte, para que me entiendan mejor. 0.8 seno, o sea, este es 0.8 seno de WT más 15 grados, ¿sí? Más 15 grados. Que fueron los 15 grados, recuerden que aquí habían 90, pues si le habíamos sumado 15, pues nos daba 105. Pero como aquí se atrasa la corriente, recuerden que la corriente se atrasa respecto al voltaje. Entonces, si se atrasa, entonces la corriente es WT más 15 grados, que son los que se atrasan. Sí, estamos de acuerdo. Ahora miremos aquí un ejemplo. Miremos este ejemplo. De aquí surgen una serie de preguntas que vamos a hacer hay que ponerle bien cuidado porque aquí salen un poco de preguntas que vamos a hacer en el test. Entonces, la reactancia. ¿Qué es la reactancia? Son fenómenos de autoinducción que suceden en las bobinas e inductancias. Y solo se da en lo que llamamos nosotros corriente alterna. ¿Qué se necesita? La frecuencia, ya que, pues, como se dice aquí, debido a que en la corriente continua, pues eso no existe, la frecuencia no existe. Ahora, las bobinas e inductores, ¿sí? Como dice aquí, son resistencias que varían según la frecuencia y la inductancia. Según la frecuencia y la inductancia. Entonces, dice que para conseguir el valor óhmico de una bobina, entonces tenemos que aplicar esta formulita. Reactancia inductiva es igual a 2pi frecuencia
por L, que es la reactancia inductiva. Es decir, que WL es igual a la reactancia inductiva. Entonces, por ejemplo, una bobina, miremos este ejemplo que tengo acá. Una bobina con 5.6 henrios está conectada a una tensión, y esa tensión tiene 60 Hz. O sea, es una frecuencia, ¿sí? Entonces, 60 Hz. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, esa reactancia, que es igual a 2pi por la frecuencia por la reactancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la reactancia es 2pi, o sea, 6,2816, etcétera, por la frecuencia son 60 Hz, ¿sí? Por la reactancia inductiva, o sea, 5,6 henrios. Toda esa multiplicación nos da 2111,15, ¿qué? Ohmios, porque es una reactancia inductiva. Entonces aquí faltaron los ohmios. Esto no escribe. Los ohmios, ¿sí? Entonces, ya nos queda el problema hecho ahí. Entonces, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya saben que me pueden preguntar por el correo, por el WhatsApp, donde ustedes vean mejor que me pueden preguntar. Entonces aclaramos alguna duda que tengan.